Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Gracias a Mónica Ojeda por haber aceptado la invitación a participar en este primer club de lectura del curso académico 2021-22, el primero después del verano. Es una alegría saber que aceptó, ¿no?, a querer estar con nosotros hoy aquí para hablar de Las voladoras. Es el libro sobre el que vamos a hablar dentro de un ratito. Y bueno, gracias también a todos los asistentes como siempre. Sé que me repito, pero siempre digo lo mismo, esta actividad no es posible sin la participación de todos vosotros, ¿no? Entonces, el que hayáis leído el libro, el que estéis aquí, el que queráis preguntar y participar es importantísimo. Gracias a Felipe por estar aquí acompañándonos, a nosotros también, para quien no lo conoce, el director del instituto, que va a hablar ahora dentro de un momentito. Bueno, como he dicho, vamos a tener con nosotros a Mónica Ojeda, que es escritora ecuatoriana, que lleva un tiempo viviendo en Madrid. Ahora mismo está desde allí, desde Madrid, como ha comentado ella misma. Para quien no sepa muchísimas cosas sobre ella, vamos a hacer una pequeña presentación. Aunque seguro que, por supuesto, ya desde que sabéis que la íbamos a leer, habéis oído hablar y os habéis fijado en que sale habitualmente en las críticas literarias, en los periódicos, porque a pesar de lo joven que es, tiene ya bastantes premios y está considerada una de las escritoras jóvenes latinoamericanas más importantes de literatura latinoamericana contemporánea. Para empezar, por ejemplo, en el 2017 estuvo en la lista Bogotá 39, considerada una de los mejores escritores latinoamericanos de ficción menores de 40 años. Después ha tenido premios como el Premio Príncipe Claus Next Generation o el Premio Alba Narrativa. Además, ha sido finalista en premios como el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa o el Premio de Narrativa Breve Ribera de Duero. Tanto por la biografía que tengo aquí como por entrevistas que he leído, Mónica se sintió atraída por la literatura desde muy joven. Si me equivoco, me puedes corregir, ¿eh? En cualquier momento, si digo cosas que no son ciertas. Y de hecho, desde muy pronto, si no me equivoco, empezaste eso, a escribir, incluso, no sé si a mandar algunos cuentos a concursos literarios y en fin, sí, a escribir desde pequeñita. Es de Guayaquil, de Ecuador. Allí estudió en la Universidad Católica de Santiago y ahí se licenció en Comunicación Social con mención de Literatura y posteriormente hizo un maestrado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en Creación Literaria. Su primera novela fue La desfiguración de Silva, que ganó el premio Alba Narrativa, que hemos nombrado antes, en el 2014. Posteriormente recibió, no, en el mismo año, perdón, recibió el Premio Nacional Desembarco de Poesía Emergente, por el poemario El ciclo de las piedras. Y en el 2015 escribió su segunda novela, Nefando, que recibió una mención de honor al premio de novela corta Miguel Donoso Pareja. Esta obra, Nefando, se consideró una de las 10 obras más representativas del llamado nuevo boom de literatura latinoamericana por el periódico El País, que creo que todo el mundo conoce, ¿verdad? En el 2018 apareció Mandíbula, su tercera novela, y también se quedó en el puesto número 12 de la lista de los 50 mejores libros del año 2018. También según el diario El País. Y fue una de las finalistas del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Después, en el 2020, también fue finalista en la 6ª edición del Premio Narrativa Breve Ribera del Duero con el libro Las voladoras, sobre el que vamos a hablar hoy, con el libro de cuentos de hoy, que, como habréis visto los que habéis tenido la posibilidad de leerlo, habla de distintas temáticas relacionadas, pues, con la violencia, el aborto, la sexualidad, temas de los que vamos a poder hablar a lo largo de la tarde. Y este libro, además de ser considerado uno de los mejores libros del año por El País, de nuevo, en la edición española del New York Times también la consideraron como uno de los mejores libros del año. Y en el 2021 fue seleccionada por la revista Granta como una de las mejores 25 escritoras jóvenes en español. En fin,
Todo esto es para decir que haber recibido reconocimientos a pesar de su juventud, reconocimientos por distintos sitios, distintos premios, distintas periódicos, revistas que han reconocido toda su trayectoria literaria. Entonces, insisto, gracias de nuevo por estar esta tarde con nosotros. Y ahora Felipe pues va a hablar un poquito, ¿no? Para decir también un poco, en fin. Muchas gracias, Begoña. Bueno, muy brevemente, simplemente es primero para agradecer a Mónica que se dejara convencer para estar hoy con nosotros. Que cuando Begoña y yo pensamos en qué hacer en los clubes de lectura de este nuevo curso, la verdad es que queríamos hacer algo con cuentos porque hacía tiempo ya que no habíamos hablado de ellos, o sea que las decisiones casi siempre van por el género. Porque queremos hacer un poco de todo, queremos también poesía y queremos ensayo e incluso crónica, ¿por qué no? Y los cuentos, que es un género muy hispano, muy de la literatura hispanoamericana, ¿no? Tenemos grandísimos cuentistas y yo creo, sin temor a equivocarme, que Mónica con este libro pues ya está ahí, ¿no? En esa estela de los grandes cuentistas. Bueno, yo leí Mandíbula hace tiempo, en 2018, me encantó y casi desde ese momento pues ya tenía claro que en algún momento quería que Mónica estuviera en alguna actividad del Cervantes. Entonces estaba en Bruselas y no pudo ser, pero por circunstancias, bueno, que no vienen al caso, pero que fueron más cuestiones logísticas que de otra cuestión. Y aquí pues se ha dado la circunstancia de poder invitarla a estar con nosotros. Este formato lo queremos también hacer que sea bastante más habitual que el contrario, ¿no? Es decir, tener a la autora, en este caso la autora, presente. Y en el momento en que podamos tenerla presente, es Si alguien decir, quiere empezar a preguntar ya con directamente, nosotros en la antes biblioteca, que además que es un vea lugar que donde hay tú una también energía especial aportases, o sea, o y nos contases encanta algo más siempre hacer sobre ti, los porque clubes como de has visto he lectura hecho una allí. presentación bastante general, ¿no? Así que, bueno, Y que aquí nos va un contases también un poco por poco qué delante te la llevó a intención de escribir Las de Voladoras. esta programación especial Perfecto. de Muchas de los gracias, clubes de lectura, Begoña, y muchas los clubes con gracias, Felipe, autor, también por y la estoy muy contento pues, de invitación. que Gracias a todos la ustedes por la primera del nuevo lectura curso sea también. Me con emociona Mónica, mucho a la estar que acá. tantas ganas tenía Casi de escuchar un no poco pudo cómo ser, van. Así porque el plan que, era que yo nada, pudiera se me viajar para dejo estar todo allá con tuyo ustedes, pero finalmente y no pude viajar y decidimos hacerlo online. Así que qué alegría que se haya podido dar. Bueno, yo sobre mí lo único que diría es que soy una escritora y que soy migrante, ¿no? Es como creo que me defino. Creo que son las dos cosas más determinantes de mi vida. Em, y además creo que le agregaría migrante del sur global, ¿no? Que también tiene una carga distinta. ¿No? No es lo mismo migrar de un sitio a otro, depende de dónde vienes, para tener toda una experiencia migratoria distinta. Entonces, eso diría, ¿no? Escritora inmigrante del sur global. Em, yo, para empezar a hablar un poco sobre Las Voladoras, ¿no? Yo empezaría también diciendo que yo, sobre todo, soy una escritora de novelas. Tengo 3 novelas publicadas y ahora mismo me encuentro escribiendo otra novela. Y tengo 2 poemarios publicados también. Y nunca había escrito un libro de cuentos. Por supuesto, cuando Begoña dijo que yo había empezado con la literatura desde muy joven, tenía toda la razón. Yo empecé a escribir probablemente a mis 11 o 12 años y desde allí ya no paré. Y a esa edad
difícilmente uno escribe una novela. Lo que empiezas a hacer es a escribir cuentos. Los cuentos se convierten en una especie de tanteo literario, un ejercicio que parece más asequible, es engañosa esa visión, ¿no? Pero parece más asequible para cuando uno recién empieza a escribir por una cuestión de extensión, más que de contenido y de calidad, ¿no? Entonces sí, escribí durante mucho tiempo cuentos, pero nunca sentí que esos cuentos fueran satisfactorios para mí, ni en cuanto a calidad, ni tampoco en cuanto a proceso escritural. Entonces yo cuando tenía 23 años me puse a escribir mi primera novela, la terminé y esa primera novela la publiqué porque gané un premio y pues a partir del premio me publicaron la novela. Y ya desde ese momento empecé a escribir novela. Y en algún momento, de repente, poesía, entró el ejercicio de escribir poemarios, em, pero no había intentado escribir un libro de cuentos, que también es algo muy distinto a escribir un cuento, porque un libro tiene una unidad, tiene una coherencia, es un viaje, es una propuesta de viaje además, lector. Entonces, yo recuerdo que en el 2020, si fue en el 2020 o fue en el 2019, 2020. En el 2020 me propuse, de repente tuve como unas ganas enormes de experimentar, de intentar escribir un libro de cuentos. Y resalto el hecho de que digo libro, ¿no? No quise sentarme a escribir un cuento, sino hacer un libro de cuentos. De tal manera que los cuentos fueran como una especie de travesía a través de un mundo muy específico, ¿no? Un mundo que además cada cuento permitiera ir saboreando cada vez más ese mundo, ¿no? Como partes además y facetas de ese mundo. Y justo se lanzó el premio Ribera del Duero y yo dije, voy a intentar llegar al plazo. Yo me enteré muy tarde de que el premio estaba lanzado y entonces me quedaba un mes para poder presentar, para poder terminar el libro y mandarlo al premio. Claro, en un mes no conseguí terminar el libro como yo hubiese querido. El libro quedó en una especie de primer borrador, pero lo mandé y ahí quedé finalista, pero no gané. Y luego Juan Casamayor, que es el editor de Páginas de Espuma, se contactó conmigo y me dijo que le había gustado tanto el libro que quería publicarlo de todas maneras. Y entonces en ese momento yo le dije, bueno, pero por favor déjame terminarlo porque no está terminado. Y entonces me puse a trabajarlo en medio cuando estuvimos encerrados por la pandemia, ¿no? Esos 2 meses fueron como 2 meses de trabajo encerrada. En ese momento vivía yo además en una guardilla. Imagínense lo claustrofóbico, estar encerrada en una guardilla con mi pareja que no teníamos espacio para nada. Escribir ese libro me salvó un poco de la locura, yo creo, porque de verdad era que no había ni ventanas, una locura. Ahora ya tengo un departamento normal con ventanas. Em, entonces, claro, me puse a trabajar 2 meses más en el libro y entonces ahí así lo terminé, tal y como ustedes lo han leído. Em, para mí fue una experiencia muy intensa. Ya de por sí los cuentos son los cuentos en general como género, no los cuentos de las voladoras. El cuento es un género intenso. Pero esa experiencia de escribir los cuentos de una sentada casi, vivir esa intensidad, pero además conformar en mi cabeza la idea que yo tenía de ese viaje lector, como configurar ese libro de cuentos, fue apasionante. Una cosa que sí tenía en mente cuando empecé a escribirlo era que quería que fuera una especie de abordaje sobre lo que yo tenía en mente que era el gótico andino, ¿no? Y en ese momento yo llevaba ya algún tiempo dándole vueltas al concepto de gótico andino, sobre todo porque era algo que yo había escuchado mucho en Ecuador, no de parte del mundo académico necesariamente, aunque sí un poco, pero también casi que en el habla cotidiana. Y pensé, claro, ¿qué sería un gótico andino? ¿No? Y se me ocurrió que
podía ser algo así como una versión del gótico sureño estadounidense, ¿no? Que no necesariamente trabajara con el terror como género, aunque sí un poco, pero no forzándose a generar textos de terror necesariamente, pero sí con el miedo, que es diferente. Y luego trabajar con toda una imaginería del miedo que sobre todo es geográfica, ¿no? Y si pensamos en las novelas, por ejemplo, de escritores del gótico sureño estadounidense, como Flannery O'Connor, por ejemplo, o textos también de Faulkner, podemos entender que no se tratan de novelas de terror necesariamente, aunque trabajen el miedo y trabajen con una imaginería determinada del sur estadounidense. Y yo no quería hacer cuentos de terror, aunque hay uno que otro en Las Voladoras que sí tienen la estructura de cuento de terror, pero sí quería trabajar con la experiencia del miedo y de la imaginería del mundo andino, sobre todo con esa idea de la, la cordillera de los Andes, que es enorme, y esa idea de que la tierra se eleva a tantos metros por encima del nivel del mar, como si quisiera arañar el cielo casi, ¿no? Y todo lo que se genera allí, ¿no? Toda la narrativa oral, pero también las leyendas, también incluso lo ancestral, ¿no? Que convive con ciudades hipermodernas, ¿no? La capital de Ecuador es Quito y está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y es una ciudad muy moderna, pero también con cosas que son ancestrales y convive, ¿no? Convive todo eso, ¿no? Entonces, cómo trabajar un libro que no fuera naturalista, porque sabía que tampoco quería hacer un libro costumbrista, que no fuera de reproducción de leyendas, sino de tomar imaginarios, símbolos, para encontrar historias que a mí me interesara contar, historias de la contemporaneidad, historias de violencia de la intimidad, que es lo que normalmente yo trabajo. Y digamos que todo eso fue el impulso para sentarme a escribir Las Voladoras. Tenía todo eso en la cabeza, pero no sabía qué iba a pasar. Tenía algunas ideas de cómo quería que empezaran los cuentos, pero tampoco tenía idea de qué iban a ir los cuentos hasta que me puse a escribirlos y fui descubriendo sobre la marcha cómo armarlos. Y bueno, diría eso sobre introducción sobre el proceso de escribir el libro, y ahora sí los dejo a ustedes para que conversemos. Pues, ¿alguien tiene una primera pregunta? ¿Alguien se anima para empezar? Siempre la primera es la que más cuesta, ¿verdad? Perdón si hablo muy lento, porque yo normalmente hablo muy rápido, pero estoy con un jet lag que ya se pueden imaginar. Y estoy un poco lenta, lo lamento. Yo creo que es perfecto el ritmo que tienes, no sé qué piensan los demás, pero incluso como hay algunas personas que no son nativas de español, yo creo que está mejor todavía. Ah. Aunque todo el mundo tiene un buen nivel, pero yo creo que está bien que no hablas muy deprisa. Perfecto. No creo que sea un problema. El acento de tu país es precioso. A mí me encanta el acento de Ecuador, la gente de Ecuador. Ay, muchas gracias. Una cosa, no sé, bueno, yo por abrir un poquito el partido del melón aquí, pero ¿qué diferencia hay entre el cuento y el relato corto? Porque la idea mía de un cuento es algo que te cuenta, que te narra, ¿no? Para recibirlo oralmente. No sé Sí, es verdad. En realidad son lo mismo, si lo pensamos a nivel literario, un cuento y un relato es en realidad lo mismo. Son historias cortas, breves, con una gran intensidad, con una condensación de la tensión narrativa en poco espacio. Pero es verdad que la idea de cuento viene de la oralidad, pero porque también la literatura surge de la oralidad, ¿no? Antes incluso de que se inventara la escritura, la literatura ya existía, y existía justamente en eso, ¿no? En esa idea de sentarte alrededor de una fogata y contar una historia que tuviera a la gente absolutamente pegada a su asiento. Y yo creo que los cuentos de hoy en día beben todavía de esa tensión narrativa, ¿no? Todavía se le exige a un cuento que, pese a su brevedad,
sea intenso y mantenga a la gente pegada de principio a fin, porque además un cuento se lee de una sentada, es la forma por lo menos correcta de leerlo según todo el mundo, ¿no? A veces tenemos que hacer pausas porque la vida que vivimos hoy en día tampoco es la vida que se vivía hace 100 años, y hay muchas interrupciones, pero la idea de un cuento es que te lleve de la mano de principio a fin, porque es tan breve como para que eso pueda ocurrir, ¿no? No así con la novela. Sí. Luego, aparte, una tendencia bueno, relacionar el cuento con la literatura infantil, ¿no? Siempre que hablamos de cuentos, lo identificamos Sí, con los niños, ¿no? Y hay cuentos sí. para todas las edades, que es una transmisión oral Sí, sí, absolutamente. De hecho, algo curioso, a mí me parece curioso, es que también a la hora de la lectura, normalmente se suele decir, lo dicen los libreros, los lectores van y compran sobre todo novelas, ¿no? Y los libros de cuentos, igual que los libros de ensayo literario, no de ensayo político, los libros de ensayo literario o los libros de poesía están más relegados en cuanto a las ventas. No tienen tantos lectores como la novela. Y es una cosa muy extraña porque, por ejemplo, yo vengo de una tradición, la tradición latinoamericana de cuento es tremenda. Escritores que en ningún momento han querido escribir novelas, sino que se han dedicado directamente a escribir cuentos. Pienso en Borges, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchos más. Felisberto Hernández, por ejemplo, es un gran cuentista, es tremendo. Bueno, hay un montón. Y es una Roa Bastos, el que da nombre a la biblioteca, tiene unos cuentos maravillosos. Sí, no, hay unos cuentistas tremendos, ¿no? Entonces van una tradición súper fuerte latinoamericana de cuentos y sin embargo también me ha pasado ahora yendo a Ecuador preguntar a las librerías que se venden más y también me dicen se venden sobre todo novelas. Sin embargo, editoriales como Páginas de Espuma y otras editoriales que se están dedicando a trabajar con cuentos están de una u otra manera volviendo o generando cada vez que se expanda el universo lector de estos libros. Y yo pienso, por ejemplo, en autoras que alcanzaron un reconocimiento con cuentos, como por ejemplo Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, que son autoras que empezaron a tener mucha fama con cuentos, no con novelas, a pesar de que luego han escrito sus novelas, ¿no? Relacionado con el tema de los cuentos y algo que has dicho tú nada más empezar, ¿no? Que te has definido como escritora inmigrante, ¿no? También eso he leído estos días que necesitabas alejarte un poco de tu propio país para bucear un poco en la identidad del propio país y que has investigado bastante en toda la mitología andina para basarte en la escritura precisamente de estos cuentos, ¿no? Y que de alguna forma eso lo has adaptado a temas completamente actuales, ¿no? Como los que hemos nombrado, ¿no? El tema de la violencia y del aborto, en fin, varios temas de los que se habla mucho hoy en día, ¿no? Sin tener obligatoriamente, claro, todas estas referencias culturales a las que tú aludes. Entonces, yo tengo curiosidad, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? Quiero decir, ¿tú ya tenías esa curiosidad por toda esa mitología y al alejarte te has dado cuenta de que de alguna forma querías conocerla más y querías explorarla más y utilizarla como base a tu literatura, o al estar lejos ha sido cuando de repente te has sentido más atraída? Sí, claro, es curioso porque yo creo que el concepto de identidad es muy complejo y entiendo la identidad como una especie de entelequia. Entonces, a mí alejarme, mudarme a vivir a España, que fue una cuestión de necesidad casi de supervivencia, no por guerras y ese tipo de cosas, sino por lo dura que es la vida en Guayaquil para las mujeres. Es muy difícil, es una ciudad bastante hostil para las mujeres especialmente, pero en general es una ciudad hostil. Es muy violenta, hay hay sicariato, hay asesinato, secuestros express, un montón de cosas, ¿no? Y de aquí para arriba, ¿no? Entonces, claro, mudarme para tratar de tener una vida más tranquila, porque yo sin duda alguna hay escritores que escriben en cualquier tipo de circunstancia y esa no soy yo. Yo necesito tranquilidad para poder escribir y sobre todo necesito no estar en el miedo, o sea, en el miedo constante, en la agitación constante. Entonces, cuando yo decidí mudarme y venirme a vivir acá a España, lo que ocurrió fue que esa distancia
con todo aquello que me abrumaba de mi país, se volvió cada vez más tangible en mi imaginación. Y se recortó la distancia y lo que se volvió enorme en mi cabeza fue toda una especie de geografía emocional, como una especie de metáfora o de espacio simbólico de lo que Ecuador representa para mí a través de sus paisajes y sus animales, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, les he hablado de la violencia, les he hablado de la injusticia social, de la dificultad de vivir en un país que está azotado por ese tipo de situaciones. Pero es que además mi país tiene una situación geográfica muy específica, está en el cinturón de fuego. Hay terremotos casi todos los días. Lo que pasa es que no son terremotos devastadores, son lo que allá le llamamos temblores, ¿no? Tiembla un poquito y la gente está acostumbrada a que uno está escribiendo y de repente le tiembla la mesa, la gente ni siquiera sale corriendo y por eso es muy peligroso, porque cuando de verdad viene el terremoto fuerte, la gente ni ha salido de las casas y ya está acostumbrada, ¿no? Ahora que estuve en Ecuador, hubo varios temblores que yo ni siquiera sentía. Mi hermana se despertaba y me decía que a las 7 de la mañana había oído un temblor y yo ni sentía. He vivido terremotos en donde he pensado que me voy a morir, pero además está todo repleto de volcanes. Es un país con un montón, porque claro, está la cordillera, que es muy volcánica, y hay muchísimos volcanes, no solo en la cordillera, sino en la Amazonía también. Es un país con, no sé, más de 50 volcanes. Y algunos están activos, muchos están activos, y a eso, ¿no? A todo esto súmenle que yo vivía en una ciudad en donde llegaban las cenizas de volcanes, ¿no? Erupcionaba el Tungurahua y yo me levantaba en una ciudad cubierta de cenizas. Erupcionaba el Sangay y yo me levantaba en una ciudad cubierta de cenizas. Y luego yo vivía en una ciudad que estaba a 2 horas del mar, pero que estaba atravesada por manglares. De hecho, Guayaquil fue construida sobre pantanos. Entonces, hay ríos muy grandes, muy salvajes, oscuros. No son ríos con agua clara, sino ríos como con sedimento, con un agua oscura, turbia. Y los manglares están repletos de cocodrilos. Entonces, cuando la ciudad se inunda, cuando llueve, esas lluvias tropicales que caen, azotan la ciudad todos los inviernos, el agua del río sube y los cocodrilos se confunden y entran a la ciudad. Entonces, lo mismo, está un coche flotando que al lado un cocodrilo como en plan de, ¿qué estoy haciendo aquí? No lo sé, no sé qué ha pasado. Y así boas, serpientes, animales de todo tipo. Lo que quiero decir es que todo esto, que es muy telúrico, que tiene que ver con la tierra de repente y la naturaleza, recordándote todo el tiempo que estás frágil ante ella, para mí es una enorme metáfora de lo que significaba vivir allí con la violencia de la que estoy hablando, ¿no? O sea, que no solamente la violencia de la gente, ¿no? La propia tierra parecería que te está recordando que eres vulnerable, frágil y que en cualquier momento vas a morir. Entonces, todo esto que estoy diciendo se volvió algo muy, muy presente en mi cuerpo cuando me fui, porque cuando estaba allá no podía pensar metafóricamente. El terremoto era el terremoto, los cocodrilos eran los cocodrilos, la inundación era la inundación, la erupción era la erupción, era literal. No puedes pensar en metáforas cuando la violencia natural o de cualquier tipo te golpea. No estás en espacio metafórico, estás en espacio de la presencialidad y del momento. Entonces, ¿cuándo se empieza a convertir en metáfora todo esto? Cuando yo tengo distancia de esas situaciones. Y de repente me di cuenta, además, aquí en España también, con lectoras que tengo todavía acá, que había una repetición en mi literatura como una especie de bis, de ritornelo en torno a determinados símbolos, como los volcanes o los cocodrilos, que no fue algo adrede, sino que es algo que de una u otra manera yo metía de forma inconsciente, a veces en pequeños pasajes, en mis primeros libros. Ya estaba ahí, solamente que no había yo caído en cuenta de lo importante que eso era para la musculatura de mi imaginación literaria.
Entonces, sí, esa distancia fue fundamental para mí. Siempre hago la broma de que no soy CISEC, que siempre está escribiendo sobre todo lo que está pasando en la actualidad, y yo soy incapaz de escribir sobre el presente ni sobre nada que tenga demasiado cerca. Necesito una distancia para que mi imaginación pueda realmente moldear eso de una manera madura y profunda, incluso para tener hondura, ¿no? Y diría eso, ¿no? Creo que eso fue lo que pasó con la escritura, con mi escritura en general, no solo con las voladoras, ¿no? No sé si me olvidé de alguna parte de la pregunta No, o la creo que no. respondí toda. Sí. No, era un poco también eso, la relación un poco con la mitología andina, que sí que es Esa verdad que está parte, muy va, presente también, ¿no? claro. Me imagino que ya la conocías bien viviendo allí, ¿no? Pero no sé si después has tenido más necesidad en profundizar en ella al estar también lejos o no, quizá. Sí, no, he podido profundizar, de hecho, al estar lejos, porque yo pertenezco a la zona de la costa, regional de la costa de Ecuador, no de la zona andina. Yo no soy andina, literalmente, aunque por supuesto tengo la andinidad en mí, porque la cordillera marca muchísimo todo el ritmo territorial de Ecuador. Pero sí, por ejemplo, yo nunca festejé un Inti Raymi, que un Inti Raymi es la fiesta andina por antonomasia, ¿no? Es la fiesta del sol, es una fiesta además incaica, ¿no? Ancestral, que se sigue festejando a día de hoy, todos los solsticios de invierno. Entonces, yo lo que hice fue investigar también gran parte, muchas cosas ya las conocía, por supuesto, pero otras tantas no tenía ni la menor idea. Entonces, hice una investigación. Yo tenía muchas ganas de trabajar, como dije antes, con la imaginería, ¿no? Porque algo que a mí me apasionan son los símbolos y me apasionan las mitologías y me apasionan las narraciones orales. Y lo que me atrae de todo esto es que tienen algo en común, los símbolos, las narraciones orales y las mitologías. Y es que son una respuesta siempre a la fragilidad. Entonces, son respuestas de relato a lo que, para darle orden a un caos o a la incertidumbre, darle una explicación a la incertidumbre. Entonces creo que allí habita una pulsión de la condición humana muy fuerte, que es esas ganas de guarecernos, cuando en realidad no hay refugio, pero nos inventamos el refugio dado que no hay refugio. Y yo quería, por lo tanto, es algo que siempre me parecía interesante, es que cuando yo viajaba a cualquier sitio, todas las mitologías y las narraciones orales y el mundo simbólico de ese territorio siempre respondía a una experiencia histórica de ese territorio. Y yo quería averiguar de qué manera la mitología andina, los relatos orales y el mundo simbólico de los Andes respondía a su propia historicidad y a su propio presente. Y realmente me sorprendí muchísimo porque, por ejemplo, me di cuenta de que había muchísimos monstruos andinos que responden al tabú del incesto o que tienen que ver con el tabú del incesto. Y eso a mí me llevó a otras investigaciones literarias que yo he hecho por mi propia cuenta, que tienen que ver con muchas de las novelas de las primeras repúblicas de Latinoamérica, cuando recién se independizaron de España, formaron repúblicas y empezaron a escribir los primeros escritores nacionales. Y muchas de esas novelas son novelas en donde hay personajes que en algún momento de la trama novelesca creen que son hermanos. Pero luego esto también está muy presente en las telenovelas latinoamericanas, en las telenovelas que yo consumía de chiquita cuando estaba prendida la televisión y mi mamá veía y estaba ahí. He visto muchísimas telenovelas a lo largo de mi educación sentimental, pero muchísimas. Y siempre, en algún momento, los protagonistas creían que eran hermanos. Entonces, yo tenía esta curiosidad, ¿qué pasa con el incesto? O sea, ¿qué pasa con el incesto en Latinoamérica? Porque evidentemente ya lo sabemos, antropológicamente el incesto está presente, la idea del tabú del incesto funda nuestras sociedades en general, todas las sociedades humanas, casi todas. Y entonces, claro, yo lo que quería era entender de qué manera, por qué horroriza de tal manera o de esta manera tan particular el incesto, pero por qué está tan arraigado en la cultura popular el peligro, el miedo del incesto, ¿no? Ya sabemos que está desde Edipo y desde mucho antes, pero en el mundo andino. Y me di cuenta de que todos esos monstruos
venían después de la colonia, son monstruos creados después de la colonización, ¿no? Un poco en sincretismo del judio-cristianismo y las religiones paganas andinas, ¿no? Y entonces, claro, recordé toda la historicidad de Ecuador, pero de todos los países que están atravesados por la cordillera, que es una historicidad en donde el periodo feudal estuvo absolutamente lleno de mujeres indígenas amancebadas, de sus señores feudales. O sea, había muchos hijos bastardos, quiero decir. O sea, Latinoamérica, de hecho, esto lo dice María Galindo, una gran feminista boliviana, que nosotros todos somos bastardos. Somos eso, somos los hijos no reconocidos, ¿no? O sea, como si habría que definir qué es Latinoamérica, los bastardos. Entonces, claro, este bastardismo que llama María Galindo está presente en el miedo de que si todos somos bastardos, en realidad uno puede terminar acostándose con su hermano, porque realmente no sabes quién es tu verdadero padre y tampoco sabes quién es tu hermano. Y eso estaba presente en toda la literatura y en toda la historicidad, ¿no? Y esto es una línea, por ejemplo. Por eso hay muchos cuentos en Las Voladoras que de una u otra manera están atravesados por el tema del incesto, ¿no? Los monstruos de incesto no aparecen literalmente allí en Las Voladoras, pero sí el tabú del incesto, la violencia del incesto también y de distintos tipos de incesto, algunos consentidos, otros no consentidos, etcétera, etcétera. ¿No? Y es un ejemplo, ¿no? Pero así con muchas cosas. Tengo más preguntas, pero no quiero acaparar la conversación. Tengo... ¿Alguien se atreve, se anima? Sí, mira, Begoña, yo tengo una pregunta a Mónica y es totalmente una pregunta personal. Tú dijiste que a partir de los 12 años empezaste a escribir y mi pregunta es curiosa, la acepto como tal. Todos cuando pasamos por la pubertad, la adolescencia, los 15, 18 años, tenemos otro concepto de la vida que ahora ya de personas mayores reconocemos. ¿Tú en esa época tenías esa forma de pensar o tu forma de expresarte en tu literatura la adquiriste después de esa adolescencia o el ambiente existía ya en aquella época que tú eras adolescente, te influyó para lo que ahora eres? Ay, es una buena pregunta. Gracias, Rosa, por la pregunta. A ver, primero que nada, yo empecé a escribir a los 12, o 12 u 11 años, pero por supuesto nada bueno, porque a esa edad No, pero difícilmente... eso es muy Sí, sí, importante, sí, porque sí. es lo que estaba de una forma virgen, Sí, lo que sí, tú sentías, y es sí, lo que a mí sí. me interesa, cuál es tu modificación realmente con el medio ambiente y la sociedad. No, en cuanto a los temas, creo que empecé a escribir también sobre violencia de la intimidad ya desde que empecé a escribir. De hecho, recuerdo que mi primer cuento era mi primero o segundo, bueno, no me acuerdo, primero o segundo, sin duda alguna. Era un cuento sobre una chica que se mudaba, su familia era una adolescente, esta chica, como yo cuando escribí el cuento. Su familia se mudaba, el cuento se llamaba La Mudanza, de hecho, y la chica se mudaba a otra casa, y la casa estaba en un barrio muy peligroso, y era un cambio de barrio porque su familia estaba en una mala situación económica, y ella estaba entrando por primera vez menstruando, o sea, le venía la menstruación por primera vez. Entonces vivía ella de forma simultánea el horror de tener miedo a salir a la calle, de que su cuerpo empezara a cambiar, porque ya los hombres le decían cosas por la calle, ya la intimidaban por la calle, y de sangrar y de estar sangrando y tener dolores de cólicos menstruales muy intensos, que la hacían casi gritar, desmayarse, etcétera, etcétera. Y entonces, en realidad el cuento va sobre fantasmas, porque era lo que escribí o sea, en la nueva casa había un fantasma, la hermana era sonámbula y la gente pensaba que era la hermana sonámbula la que movía cosas y tal, era un cuento muy malo. Pero ya veo allí, con lo que te estoy contando, estos rasgos que están trabajados en mi literatura posterior. Ya estaban allí, solo que mal escritos. Entonces yo diría que, digamos, lo que ha ido cambiando no son mis intereses literarios, que siguen siendo los mismos,
sino que ha aprendido a conocerme y a entender y a desarrollar una filosofía de la escritura también, que es muy importante, yo creo que para Sí, escribir. Y luego también que mi relación con el lenguaje ha madurado y ya tiene una fortaleza. Ujú. cierto. Ok, gracias. No, a ti. Mira, yo quería hacerte dos preguntas que se me han ocurrido ahora. Una es acerca del realismo mágico, que está latente en tus cuentos. Y era hasta qué punto la nueva generación, o sea, tú y supongo que de las colegas también de tu misma edad, de otros países latinoamericanos, hasta qué punto la losa que tenéis de lo que es la generación aquella de García Márquez, Vargas Llosa, os pesa o sentís unidos a ella o queréis desprenderos de ella, queréis hablar vuestra propia lengua. No sé si me he explicado correctamente. Sí, sí, perfectamente. No, en Si realidad, estáis influenciados por ellos o queréis... no, yo creo que no. Lo que pasa es que es verdad que fuera de Latinoamérica recién se están empezando a difundir las escritoras y escritores de las que sí que estoy influenciada. Se conoce sobre todo el realismo mágico y se conoce la generación del boom, y entonces cuando normalmente uno escribe con rasgos de lo fantástico, va directamente al concepto de realismo mágico y va directamente allí porque es lo que más se conoce internacionalmente de Latinoamérica, ¿no? El boom fue como muy potente. Pero en realidad mi literatura está muy poco hermanada con la literatura de García Márquez, muy poco con la de Carlos Fuentes, muy poco con la de Vargas Llosa, Con y, Isabel Allende, por ejemplo. tampoco ¿Sí? mucho con Tampoco Isabel mucho. Allende. Quizás más, si para hablar de alguien que estuvo epocalmente en el boom, te diría José Donoso, que es el menos conocido, pero luego te diría más Elena Garro, y antes incluso Armonía Somers, que es una autora que ya se está empezando a conocer en España porque la están editando recientemente. Para mí Armonía Somers fue fundamental, ¿no? Que tiene una novela que se llama La mujer desnuda, en donde una mujer, Rebeca Linke, creo que ¿Cómo ha dicho que se llama? Armonía Sommer. Armonía Somers. Armonía Somers. Y esta mujer se arranca la cabeza en, creo que la segunda página de la novela, se la vuelve a poner y luego se desnuda y se mete en el bosque y arranca la novela, ¿no? Entonces, como las bombas, exacto. Y, y entonces, claro, a mí esa literatura me ha marcado muchísimo, ¿no? La de Armonía Somers, la de Marisa Di Giorgio, la de Clarice Lispector, mucho también, sus cuentos y sus novelas. Entonces, yo me veo más por esa tradición. Y yo creo que actualmente las escritoras que ahora mismo están teniendo bastantes lectores, las escritoras latinoamericanas, yo veo en ellas más de esa tradición desconocida, más de esa tradición que hoy mismo se está recuperando, pero que durante mucho tiempo fue desconocida, ¿no? Veo más la presencia de Inés Arredondo, de María Luisa Bombal, de un montón de otras escritoras y escritores que no responden al boom. Entonces, me doy cuenta de que de ahí viene la tradición más que del boom. El boom creo que está bastante superado, por lo menos por los escritores en Latinoamérica. Durante un tiempo hubo una respuesta al boom porque fue muy importante, ¿no? Entonces tuvo esta respuesta de los escritores llamados Macondo, que eran como la negación, la idea de cortarle la cabeza al padre, ¿no? Vamos a cercenar la cabeza de los autores del boom y hacer todo lo contrario. Pero incluso cuando uno quiere hacer todo lo contrario al padre, sigue poniendo en el centro al padre, porque para poder hacer lo contrario, en el centro está aquello a lo que queremos negar. Y yo aquí no veo ni siquiera una negación del boom o negación de la literatura del boom, sino simplemente como un avanzar en otras líneas, ¿no? Nadie niega la grandeza de Gabriel García Márquez, a mí hay cuentos de él que me encantan, y el primer Vargas Llosa, que tenía novelas como La ciudad y los perros, que me encantan, porque además soy muy fan de Robert Musil, y La ciudad y los perros es una especie de reescritura en clave latinoamericana de una novela de Musil. Entonces, sí, nadie los niega, pero creo que hay una especie de vertiente otra. O sea que hay una buena cantera ahora de gente joven por lo que veo, ¿no? Por escuchándote.
Sí, sí, mucha gente escribiendo. Ahora mismo es que yo ni siquiera alcanzo a leerlos a todos, porque es imposible y además porque no todo llega a España, que es donde yo estoy viviendo ahora. ¿Y Yo creo que hay... por qué decidiste irte a España? Porque Por... muchos tiran para Gringolandia, tiran para Ah, Estados sí, no, no, Unidos. no, 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 no. Tenías claro que querías ir Yo quería a ir, la yo cuna de tenía... Cervantes, ¿no? Yo quería ir a un sitio donde pudiera... es que yo me vine acá a estudiar antes. Yo me vine a estudiar, hice 2 posgrados. Hice un máster en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona de creación literaria y luego en Madrid, en la Carlos III, hice un máster en teoría y crítica de la cultura. Entonces, cuando estuve acá estudiando, fue cuando se me vino a la cabeza venirme a vivir acá. Fue primero, me vine como estudiante, me tuve que regresar a Ecuador 3 años porque yo me vine becada y tenía que devolver la beca. Entonces me fui a Ecuador y ya en Ecuador esos 3 años fue un planear venirme a España. Pero claro, todo ha sido una coincidencia. ¿Por qué me fui a estudiar a España? Me fui a estudiar a España porque me iba a estudiar un máster en creación literaria y yo no quería irme a estudiar un máster de creación literaria en otra lengua que no fuera la lengua en la que yo escribo. Y yo no quería irme a Estados Unidos a estudiar un máster en creación en inglés. Es que no quería. No, Quería ir a pensar la literatura en español, en sus distintos españoles, pero en español, ¿no? Entonces, y ya luego me encantó, me gustó mucho, empecé a desarrollar aquí mi familia, mi núcleo central, o sea, mis amigos que son ahora como mi familia, y ya decidí quedarme. Además, me empezó a editar Candaya, o sea que encima a mí me empezaron a editar en un país que no era el mío, porque en Ecuador yo traté de mover mis cosas y la gente que quería publicarme quería que yo pagara la mitad de la publicación. Y los candayos, que yo llamo los candayos, los de Candaya, que fueron los primeros que me publicaron, es una editorial de Barcelona, pequeña mediana, pusieron toda su confianza en mí en un momento en donde en España no se leía a ninguna autora ecuatoriana. Ahora mismo ya hay varias autoras ecuatorianas que se leen acá, desde María Fernanda Ampuero, que es la más conocida, a Natalia García Freire, que con La navaja suiza le ha ido súper bien con su primera novela, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el que yo publiqué Nefando aquí, no había, ni siquiera había gente que dijera algo sobre la literatura de Ecuador porque no la conocían. No sabían nada de autores actuales. Este fue otro de los motivos cuando hablábamos un poco con Felipe, ¿no? Que desafortunadamente no se lee mucha literatura ecuatoriana y es interesante que pues eso, ¿no? Con la calidad literaria que hay en general en América Latina, que a veces se desconozca lo que se escribe en determinados países por ser a lo mejor, pues igual tiene una producción literaria un poquito más pequeña o hay una conexión menos fuerte, como tú decías, que si no se publican en España, a veces no llegan hasta Europa y es un poco una pena, ¿no? Claro, y además también es cierto que muchas editoriales no deciden no arriesgarse, es decir, publicar a una autora que sea desconocida en España, que no pueda venir, porque muchas editoriales no le pueden pagar el pasaje a sus autores internacionales para que vengan a España a presentar el libro, y si vienen tampoco pueden quedarse mucho tiempo para la promoción. Y ahora mismo, lamentablemente, vivimos en una época en donde la promoción del libro es fundamental. Yo con Las Voladoras he estado 6 meses de promoción intensa, quiero decir, de todas mis tardes dedicadas a entrevistas o a charlas o a cosas así, a un punto en el cual yo ya decía, pero si esto es un trabajo casi, con la cantidad de tiempo invertido, sí lo es. ¿No? Son en otros tiempos, ¿no? Que ojalá me hubiera tocado vivir esos tiempos en los que los escritores no tenían que hacer promociones de los libros, porque la promoción puede ser muy intimidante, ¿no? Uno escribe y no está necesariamente acostumbrado a tener que estar, sí, un ratito frente a público, pero no siempre, ¿no? Como si fueras casi como un showman o una showwoman, ¿no? Y de estar todos los días, es algo que los escritores no sé, yo creo que no, normalmente la mayoría, lo he conversado con mis colegas, no están acostumbrados. Dicen, bueno, una charla, una cosa así, pero de repente esta nueva promoción en donde hay que estar siempre, decimos, wow, pero si no, tampoco necesariamente tenemos habilidades escénicas, ¿no? Pero, pero es interesante, sí, es interesante. Yo creo que ahora mismo en España hay muchas editoriales pequeñas que están apostando por autores y por autoras
ecuatorianas, pero también de otros países de Latinoamérica, ¿no? Candaya ha publicado ya varias ecuatorianas, ha publicado a Daniela Alci Barbellolio, a Gabriela Ponce, a Solange Rodríguez, y sé que en La Navaja Suiza, donde ha salido la primera novela de Natalia García Freire, que también es una novela de gótico andino para mí, aunque ella no lo llama así, pero yo creo que lo es, van a publicar a una autora que a mí me encanta, va a salir dentro de 2 años esa novela. Es una novela de una autora afroecuatoriana que se llama Juliana Ortiz, también muy joven, ella es más joven que yo, creo que tiene 29 años, y la van a publicar también. Entonces cada vez están llegando más. Ahí, con lo que comentaba antes Nani del boom, bueno, que hablábamos un poco del primer boom latinoamericano, yo creo que ahora sí que hay como un boom, no latinoamericano en general, sino sobre todo eso, por jóvenes escritoras latinoamericanas, ¿no? Es increíble, estábamos yo el otro día, ¿no? Pensando en propuestas para el club de lectura del año que viene y me di cuenta de que miré la lista de posibles libros sobre los que hablar y tenía una lista enorme de mujeres. Digo, qué raro. Igual que otras veces, a veces pienso, no, necesitamos pensar en alguna mujer para que esto esté equilibrado, ¿no? Que haya un poco de cada y tal. De repente me dije, digo, si solo tengo mujeres y la mayoría son latinoamericanas, ¿no? Y me vino solo, ¿no? Y es que ahora es eso, vas a librerías, a listas de libros recomendados, ¿no? A críticas literarias y ahí te salen nombres hasta tal punto que tengo una amiga que escribe y le pasa un poco lo contrario de lo que tú decías, ¿no? Es española y tiene un nombre bastante español y no es escritora, pero es famosa y decía, me voy a tener que poner un nombre latinoamericano porque con este nombre tan español nadie me quiere publicar, ¿no? Sí, sí, estaba habiendo un momento, o sea, yo creo que ahora mismo hay un momento muy especial. Creo que en realidad es únicamente una cuestión de recepción, de cambio de recepción. Los feminismos han calado y la gente ya no se acerca con tanta reticencia a los libros de mujeres, los libros escritos por mujeres, como en otras épocas. Entonces, eso está permitiendo que haya cada vez más lectores que acudan a autoras. Y entonces sí, eso se siente, eso se siente. Y luego hay escritoras que están, yo quiero como solamente puntualizar una cosa, que es que la tradición de literatura latinoamericana tiene desde siempre autoras tremendas. Lo que pasa es que recién se las está sacando de sus países y poco a poco, muy lentamente, ¿no? Armonía Somers es de los años 50. Y llegó hace nada, creo que el año pasado o al anterior se publicó por primera vez un libro de Armonía Somers en España. Entonces sí, como que ahora mismo se están redescubriendo muchas autoras y ahora las autoras que están escribiendo sí tienen una plataforma que nuestras antecesoras no tuvieron. Y esta nueva plataforma pues es muy afortunada, ¿no? Pero no tiene que ver tanto con la calidad, ¿no? No es que ahora de repente escribamos mejor que antes, ¿no? Las escritoras del otro lado del charco, ¿no? Pero... Sí, perdón. No, perdón, sigue. No, iba a decir que me encantan autoras contemporáneas mías, como Fernanda Melchor, que es una autora tremenda, me encanta, Liliana Colanzi o Ariana Arwich, por supuesto, Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, son muy buenas. Selva Almada, que, paréntesis, voy a para decir una banalidad, ¿qué nombre? Selva Almada, es como ya naciste con un nombre para triunfar en la vida. Selva Almada, ¿qué clase de nombre maravilloso es ese? No, y así hay muchas autoras que están haciendo cosas maravillosas. Hay una autora que no se la conocía hasta hace nada, Tránsito Editorial, que es una editorial, además de una amiga mía, Sol Salama, acaba de publicar a Marina Clos, que es una autora argentina desconocida, y el libro que acaba de publicar Tránsito es Tres Truenos. Y es un libro maravilloso, o sea, una calidad tremenda, una escritura que abruma de lo buena que es y de lo atrapante, que es como no quiere soltar el libro hasta que acabe. Una maravilla. Es exactamente lo que has dicho, lo que quería comentar, que ha llegado también como un grupo de mujeres con una escritura con mucha fuerza, muy impactante, ¿no? Estos nombres que acabas de decir, ¿no? Mariana Enríquez, Liliana Colanzi, Samantha Schweblin, habéis creado yo creo que un estilo también muy propio, ¿no? No creo que sea solo el hecho, como tú dices, mujeres con gran calidad literaria las ha habido siempre en América Latina y escribiendo en español. Quizás es cierto que ahora
gracias a todo el feminismo se fijan más las editoriales y el público en lo que se escribe, pero también es cierto que tenéis eso, un estilo que yo creo que ha roto bastante o ha creado, es un estilo muy personal y que ha creado una tendencia muy llamativa y que también en parte se debe un poco a eso, ¿no? Porque yo del gótico andino quizá, disculpen si no mi ignorancia, pero yo antes no había oído hablar hasta hace muy poquito tiempo. No sé si el gótico andino tiene una tradición literaria muy antigua, pero No. creo que no, ¿verdad? Por No, ejemplo, ¿no? no, Eso nada. es, ¿no? O Sí. sea, ahora mismo yo casi que he sido la que ha popularizado el hablar de ello, ¿no? Pero el hablar de al hablar de este concepto y empezar a pensar en el tratamiento del miedo en una determinada imaginería geográfica, nos hace repensar otra literatura pasada y poderla entender también como de ese género, si uno lo quiere calzar. Es decir, podría defender que autoras que han publicado antes, como Sandra Araya, por ejemplo, es una escritora quiteña, que tiene textos también de terror y tal, y que tienen además unas imágenes muy específicas. Yo la calificaría a ella de gótico andino, ¿no? Aunque ella a lo mejor no quiere, pero yo diría, sí, puede ser, porque trabajas con los Andes, trabajas con la imaginería y trabajas con el miedo, y está allí todo eso, esos rasgos esenciales, ¿no? Pero sí, no es algo que haya estado muy allí, ¿no? Luego hay una cosa que estaba yo observando ahora, que es que, y no es la primera vez, o sea, de todas las que he participado, yo junto con Felipe creo que somos los únicos varones que estamos aquí. O sea, esto lo digo por lo siguiente, o sea, la mujer lee mucho más que el hombre. O sea, Sí. y tú, Begoña, lo puedes comprobar en la biblioteca. Seguramente ves que hay muchas más mujeres que van a coger libros de los pocos hombres que vamos, ¿sabes? Y realmente los Ficción en escritores, las general leen más escritoras, las mujeres. antes de escritoras han sido lectoras, ¿no? Pues hay un déficit, yo creo, en lo que es la lectura por parte de los niños varones que a mí me preocupa. Sí, Porque es soy un padre de un hijo fenómeno varón extraño. y veo que no hay forma de que lea un libro, ¿sabes? No siento interés y me da tristeza, la Sí, verdad. sí que es un fenómeno extraño, pero es verdad. De hecho, varias librerías me lo han dicho, ¿no? También aquí en Madrid, que sobre todo venden a un gran, amplio público de mujeres, que son las fieles de la librería. Pero luego también me lo dijeron en la feria del libro ayer. Ujú. Me dijeron que la venta de libros, sobre todo, por supuesto había lectores hombres comprando, pero que sobre todo y abrumadoramente mujeres en Madrid. No sé si es un fenómeno que pasa en todos los lugares, pero sé que en Ecuador y en Madrid, que son los lugares en donde yo más vivo, sé que es así, que sobre todo mujeres. En España las estadísticas, los estudios que hacen anualmente, normalmente, demuestra que la mujer lee sobre todo mucho más ficción. Los hombres muchas veces leen también una historia, ensayo, en fin, otro tipo de géneros literarios, temas también eso, a veces más políticos, etcétera. O sea que, Ya, claro, pero lo que yo iba era a la raíz de todo. O sea, tú eres que, Mónica, que eres escritora, imagino que de niña eras una gran lectora, ¿no? Ah, sí, sí, Después, sí. fuiste escritora después de ser una buena lectora y realmente tú coges la población infantil y son muchas más. El otro día escuché una entrevista que hicieron a, ¿cómo se llama esta chica que ha sacado un libro maravilloso, que es El infinito en un junco? ¿Vais a hablar de ese Irene libro? Vallejo. Ah, De Vallejo, y también que ella empezó a leer de pequeñita por unos problemas que tuvo personales de bullying en el colegio y tal, pero realmente que el tema de la lectura en la infancia está más vinculado a las niñas que a los niños, ¿sabes? sí, sí, yo creo que tiene que ver mucho con la lectura y además me atrevería a decir que todas las personas que escriben, y aquí estoy hablando por todos los escritores, qué osadía, pero creo que sí, creo que difícilmente alguien me puede decir que no. Yo creo que todos los que escribimos sentimos que somos más lectores que escritores, porque antes de sentarnos a escribir estábamos leyendo y de hecho lo normal es que nos hayamos vuelto escritores porque empezamos a leer algo que nos gustó tanto que quisimos hacer lo mismo, ¿no? O sea, es que hay un momento, yo creo que es casi común en la biografía de muchos escritores, que es recordar ese libro que quisieron imitar, ¿no? Recordar ese libro que les hizo tener ganas de escribir. Y algo que a mí me pasa también cuando leo, es porque soy escritora, pero me pasa cuando leo, es que los libros que realmente me apasionan son esos libros que me hacen sentir como un deseo irrefrenable de terminar el libro para sentarme a escribir.
O sea, me dan ganas de escribir los buenos libros. Nadine creo que quería hablar, ¿verdad? Sí, yo quería hacerte una pregunta, volviendo un poco más otra vez a tus libros, a tu literatura, porque yo he leído Mandíbula y he leído Las Voladoras, y lo que yo percibo y lo que te agradezco mucho es que pones el dedo en la herida, ¿no? De los abismos, tal vez, así lo percibo yo, de la humanidad. Yo trabajo con grupos marginados y muchas veces la gente piensa que son siempre niños de estratos sociales muy bajos, pero a mí me encanta que enseñas qué pasa en todos los estratos de la sociedad. Lo que no entiendo muy bien, o sea, cuando leo tus libros siempre son impresiones muy fuertes que me impactan mucho, pero a veces no los puedo leer después de comer porque también hay mucha repulsión. ¿Por qué? ¿Por qué ese motivo? O sea, creo que viene hasta en el cuento de la cabeza voladora, que la protagonista tiene que volver a mirar la foto que hizo a la cabeza cortada, ¿no? Y que siente también una atracción, pone repulsión y atracción. Y ahí dije, ese es un motivo central de Verónica Ojeda. O sea, ¿te interesa también provocar repulsión en nosotros? Y si es así, ¿por qué? No creo que escriba sobre todas estas cosas y de la manera tan sensorial que lo hago, con la intención o que el objetivo central sea generar repulsión. Yo creo que eso puede ocurrir, por supuesto, en muchos lectores, y soy consciente de que puede ocurrir, pero digamos que no es esa la razón por la cual yo escribo esto, ¿no? Voy a contar una anécdota que creo que lo va a explicar bien, ¿no? Esto es una cosa que me ha contado mi madre siempre, porque es una historia de mi madre, de la infancia de mi madre. Mi madre vivía en un pueblo y cuando tenía 5 años estaban velando en la parte de arriba de su casa a una persona a la que habían asesinado. Y su madre trataba de mantenerla lejos del velatorio porque no quería que viera el cadáver, porque el cadáver estaba con la cabeza cercenada. Y mi madre de 5 años, claro, como todo niño o niña de 5 años, le dicen que no puede subir a la parte de arriba y es lo primero que va a querer hacer. Y cuando nadie estaba viendo, se subió y además el féretro estaba como elevado, ella buscó cómo montarse y todo, se montó para ver el cadáver, ¿no? Y lo vio y la cabeza estaba como puesta sobre el cuerpo, ¿no? O sea, era una extraña imagen, ¿no? Esto me lo contó mi madre, ¿no? Desde que yo era niña esto me contaba mi madre. Entonces, porque claro, la relación con la muerte en lugares tan violentos es muy cercana también, no es que la muerte está en los sanatorios, es que lo tienes como enfrente. Y entonces me dijo que, claro, se asustó tanto, gritó tanto, tuvo fiebre, ¿no? Cuando la fueron a rescatar, estaba temblando, esa noche tuvo fiebre, vomitó, todo, o sea, imagina una niña de 5 años viendo eso, qué perturbador puede ser. Pero luego mi madre también, todas las semanas, ella vivía frente a un río, todas las semanas había ahogados en ese río. Y ella era la primera en querer apartar las piernas de las personas que se acumulaban cuando llegaba un cuerpo de un ahogado, porque ella quería ver. Y apartaba las piernas de las personas y cuando miraba por fin el cuerpo del ahogado, gritaba y otra vez tenía fiebre. Pero ¿por qué? O sea, mi pregunta siempre de niña era, ¿por qué te llevas a ese punto? ¿Por qué te llevabas a ese punto? Si te daba miedo, te enfermaba, ¿por qué ibas a mirar todo eso? Y mi madre nunca me supo responder. Digamos que yo escribo para seguir tratando de encontrar esa respuesta. ¿Por qué miramos las cosas que nos aterran? Porque esto es un ejemplo burdo, pero creo que todos, de una u otra manera, las cosas que nos aterran, a veces cerramos los ojos, pero otras veces los abrimos. Y los abrimos con la intención de ver el miedo, esas cosas que nos contactan, lo que ya hablé antes, con las cosas que nos hacen vulnerables. El hecho de que somos personas que nos vamos a morir y pensar en la muerte, tal vez no queremos pensarlo muy a menudo, pero a veces pensamos. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estamos como en esa tensión, como tú bien llamas, de atracción y repulsión? No es algo nada más de una historia biográfica de mi familia, quiero decir,
todavía pasa que hay un accidente en la carretera y los coches empiezan a pasar lento a ver si ven algo de sangre, ¿no? ¿Por qué una familia, un hombre de familia normal conduciendo que tiene a sus hijos atrás decide ralentizar la marcha de su coche para ver un cadáver? ¿Por qué hacemos eso, ¿no? Supongo que porque hay algo allí en esa descomposición o hay algo en todas las cosas que nos repugnan que nos dice mucho de la condición humana. Y eso es como un poco abisal, como tú bien decías. Y sí, quizás mi literatura no toda va directamente a eso, pero gran parte va hacia esa experiencia abisal. Y también encuentro repetidos los personajes que tienen como un gozo de producir el asco ellos mismos. O lo percibo mal. Sí, Esa chica que tiene la fascinación por la sangre en todas formas. claro, yo no creo que, por ejemplo, en Sangre Coagulada, la chica que tiene la fascinación por la sangre, yo no creo que ella tenga una fascinación por producir asco, sino que directamente para ella eso no es asqueroso, ¿no? Y además es un personaje que está rodeada de sangre, ¿no? Sí. De todo tipo de sangre, además, sangre violenta, sangre no violenta, pero está todo el rato rodeada de sangre. Su abuela corta cabezas de animales en donde ella vive, pero además también es la abortera, entonces también tiene que ver mucha sangre, pero además ella es mujer, entonces en algún punto menstrua y también, pero luego cuando era niña era medio maltratada por su madre, o sea, los distintos tipos de sangre, ves tantos tipos de sangre, estás tan rodeado de sangre, que si la odias o sientes asco por ella, no sobrevivirías. Creo que en el fondo me gusta mucho trabajar el hecho de que todos tratamos de encontrar belleza en el horror si es que el horror es algo que nos rodea, porque si no, no sobrevivimos. Es decir, la única forma de sobrevivir en condiciones hostiles es encontrar la dulzura, la ternura, la belleza estética allí en donde pareciera que no la hay. Y me atraen mucho esos personajes. Sí, perdón. Como Sí. recursos, como herramientas o recursos que desarrolla la gente para sobrevivir su realidad, ¿no? Que a lo mejor Claro. es muy cruel. Sí, sí, es totalmente cierto que el hecho de que yo escribo sobre situaciones hostiles y violentas. O sea, no hay ni un solo cuento de Las Voladoras, pero no tengo ninguna novela tampoco, ni ningún poemario que no trabaje con alguna situación violenta. Y eso creo que tiene que ver con que, como digo, me defino escritora inmigrante y como les dije, migré por situaciones de violencia, no de guerra, sino de situación de violencia diaria de la calle. Y sí, entonces la violencia para mí me ha desarraigado, me ha generado toda una circunstancia vital tan importante que mi escritura está todo el tiempo girando en torno a estas cosas. No puedo escribir sobre otra cosa porque es lo que me ha determinado casi, me ha hecho cambiar mi vida, literalmente. Entonces, siempre voy hacia allá. Luego es verdad que tengo personajes que siempre están como examinando también esas pulsiones y esas inclinaciones turbias. Y esas inclinaciones turbias que tienen son casi o tienen que ver con entornos, como lo decíamos, hostiles. Muchas gracias. Sí. Sí, respecto a lo que estás diciendo, es que el ser humano es instintivo por naturaleza, está en nuestro ADN, todo lo que estás comentando. Sabemos, cierto que vivimos el siglo XXI, unas condiciones que nada tienen que ver a lo que pasaba 20 siglos antes, pero yo me dedico a la pintura también, y eso mismo que estás comentando yo también lo siento, ¿sabes? Tengo que tirar manos de ciertas herramientas instintivas por alguna fuerza natural, ¿sabes? Y mancharme y no usar pinceles, sino, ¿sabes? Usar mucha pintura matérica, ¿sabes? Y que mucho tiene que ver con las vísceras y con la sangre, ¿sabes? Sí, y a mí algo que me interesa, ¿no? Eso que tú llamas justamente lo instintivo es algo que a mí me interesa muchísimo en la literatura, pero no solo a nivel escritural, sino también a nivel de conformación de personajes. A mí me interesan mucho esos personajes que están casi que habitando las zonas liminales de la experiencia, es decir, yo escribo siempre historias en donde las personas están
en situaciones extremas, experiencias extremas, emocionales, físicas, de todo tipo, ¿no? A veces esas situaciones extremas son el mismo deseo que sienten un deseo tan voraz y tan arrasador que a veces destruyen todo lo que tienen delante por ese deseo. Pero claro, son experiencias humanas, límites, que no son tan ajenas a las cosas, a las experiencias vitales límites que bajo nosotros. las condiciones sociales de hoy, límites bajo las condiciones sociales de hoy en día, bajo Sí, los cánones que manejamos en la sociedad. claro, En sí, otras culturas no dan límites. claro, pero me refiero a que son límites incluso para nosotros mismos. Quiero decir, incluso en el momento de desear, por ejemplo, cuando deseamos incorrectamente, ¿no? Es verdad que tiene que ver con la sociedad, pero luego también tiene que ver con algo interno, ¿no? Normado por la sociedad, ¿no? Estamos normados por la sociedad y entonces a veces tenemos conflictos internos con nuestros propios deseos, miedo de lo que deseamos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, como esos conflictos, creo que en esos conflictos emerge la verdadera condición de las personas. O sea, como creo que todos nosotros, cuando estamos en esos límites, confundidos de repente por eso, por bordear experiencias extremas, que todos habremos tenido en algún momento alguna experiencia extrema, la pérdida de alguien, el deseo arrebatador por alguna persona, depresión, lo que fuera, todos hemos tenido experiencias extremas psicológicas para nosotros mismos. En esos momentos tenemos un vistazo, no de quienes creemos ser o de quienes queremos ser, sino de quienes realmente somos. Y ese vistazo a veces es muy desagradable, porque siempre en la condición humana hay cosas, hay oscuridades y hay opacidades, y a veces no nos gusta ver esas oscuridades y opacidades en nosotros. Pero hay veces que las avistamos. Y cuando las avistamos, normalmente lo que hacemos es, bueno, adiós, esto no quiero saber más, no quiero saber que tengo esto en mí. Ya, Y pero digamos esa es la realidad natural. O sea, claro, sí. El instinto es que necesitamos de vez en cuando acercarnos a la realidad natural, porque vivimos en una burbuja, vivimos en un mundo que totalmente ideal. ¿Sabes? Sí, es un poco acercarse a través del arte, acercarse a esas zonas. Vale. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Nos queda un ratito todavía, si Mónica no está excesivamente cansada. Si podemos apurar los últimos 10 minutos. La gente joven, ¿qué opina? Que veo caras jóvenes y no han hablado. Me gustaría saber la opinión de la gente. Yo sí lo quisiera agregar nada más es felicitarla porque sí encontré su literatura a mi forma de sentir muy personal, brutal, sacudidora, pero muy poética. Una cosa que me gustó mucho fue, y la madre dijo, que reviva en mi cuerpo. Y es precioso usted como acaba ese capítulo y dice, dejó la casa y caminó 50 metros hasta la tumba de Gabriela. En cada paso la recuerdo viva, pequeña, con las manos del tamaño de una oreja de venado. Es una poesía eso. Es increíble. Sin embargo, lo anterior es brutal. Entonces, su literatura no puede quedar uno insensible, sacude. Y tal vez es lo que cuesta trabajo aceptar, porque generalmente está uno acostumbrado a que lo lleven de la mano en cosas agradables o en cosas desagradables, pero no aquí que cambia uno de la brutalidad, porque hay cosas que son terribles a soportar y otras que es una poesía absoluta. Felicidades. No, muchas gracias. El último cuento del que leíste justamente es mi favorito, así que... Sí, es increíble. Muchas gracias. Mónica, yo también quería darte las gracias por el libro que has escrito, es precioso. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Sí, Fabiola. Muchísimas gracias. Cuando comentas que lo que quieres es escribir algo totalmente diferente, que eso es violencia de la intimidad, puedo decirte que conmigo lo conseguiste. O sea, el primer cuento me quedé como muy sorprendida, incluso no sé, me sentí rara al leerlo, pero luego no podía dejar de leer el libro y seguía leyendo un cuento y luego el siguiente, y lo que hablas de que es algo que puede ser a lo mejor un poco
ya duro de leer, pero al final no puedes parar de leerlo. Y como han comentado, el último cuento, el del chamán, no sé, quizás siendo mamá de una niña pequeña, podía sentir perfectamente cómo el chamán quería hacer que su niña volviese a vivir. Y ese libro, ese cuento sí que me lo leí de seguido y pude entender perfectamente lo que él quería, lo que él deseaba. Así que muchísimas gracias, es un libro precioso. Muchas gracias a ti. Yo, yo creo que hay una cosa clave que a mí me ha parecido importante a lo largo de todo el libro, en los cuentos, un poco que lo comentaba Rosa Laura, ¿no? Que se mezcla el horror con tanta poesía y de hecho también he visto que has sido una gran lectora de poesía y que eres una gran lectora de poesía y creo que se nota desde el primer momento, ¿no? Que se mezclan esas imágenes tan impactantes con frases que son muy poéticas y a mí personalmente, que yo soy muy yo me impresiono muy rápidamente y es como el terror y la sangre y todo eso me impresiona mucho, ¿no? Quizá a mí ha sido la parte poética la que me ha ayudado, ¿no? A poder adentrarme en todas estas historias, ¿no? Y esa combinación, como tú decías, de encontrar la belleza dentro, buscar la belleza dentro de situaciones que son terribles, es lo que yo creo que hace también que sean unos cuentos tan especiales. Y me ha gustado mucho las alusiones continuas a las piedras blancas, a los volcanes, que comentabas al principio, la presencia tan fuerte de la naturaleza en todos los cuentos, ¿no? El cóndor, hay una serie de elementos que están ahí presentes y que te conectan también a la vez con la naturaleza y que para mí también eran, de alguna forma es eso, ¿no? Estás todo el rato muy conectado con la naturaleza humana y con la naturaleza de la tierra, ¿no? Y esa Claro. presencia poética a lo largo de todos los relatos me ha gustado mucho. Ay, muchas gracias. Yo sí, creo que, como tú decías, en la propia naturaleza, no solo de lo que somos, sino también la naturaleza de este planeta en el que habitamos, hay, hay muchas zonas oscuras y hay muchas zonas luminosas. Entonces hay belleza y también hay cosas, hay abismos, ¿no? Yo vengo, por ejemplo, les dije que estuve en Ecuador y me fui a Galápagos por primera vez. Y estuve en una isla, una de las islas de Galápagos, que es la más grande, pero es también una de las menos habitadas. Y yo nunca había estado en una isla tan agreste, quiero decir, una isla en donde realmente a veces te bañabas en una playa paradisiaca, pero estabas tú sola con las iguanas y con los lobos marinos y no había nadie más, nadie. Y de una belleza absoluta, pero también de una especie de terror de lo sublime, o sea, de una experiencia de, es que aquí si me pasa algo, nadie me va a poder rescatar. O sea, me comen las iguanas. No hay rescate posible. Y hay mucha gente que habla de las grietas en la isla donde yo estuve, ¿no? De tener cuidado porque cuando uno camina, las grietas a veces te succionan, grietas si caminas por fuera del camino, ¿no? Si hay exploradores, ¿no? Personas que dicen, me voy a salir del camino para conocer la isla de verdad y no la isla turística. Y los lugareños te dicen, no te salgas del camino porque la isla te coge. Y cuando te dicen que la isla te coge, te refieren a que hay muchas grietas que de repente, si tú no te das cuenta, caes en una grieta y nadie te va a encontrar nunca más. O sea, hay muchos desaparecidos en Galápagos. Entonces, es por un lado un paraíso y por otro lado da miedo. Es esa condensación justamente de lo que hay en nuestras naturalezas, en nuestra naturaleza humana y también en la naturaleza animal, planetaria, ¿no? Es bella y da miedo, ¿no? Lo estamos viendo con el volcán de La Palma, ¿no? Da muchísimo miedo y luego también estéticamente es una maravilla, efectivamente, la erupción de un volcán, pero vamos, es un desastre. Y hay muerte y hay desaparición y son cosas horribles las cosas que pasan, ¿no? Entonces, sí, esas cosas me generan un lenguaje poético. Es decir, el lenguaje poético del que tú hablabas viene de ese asombro, de esa maravilla, de que el horror y la belleza puedan ir tan de la mano en realidad, ¿no? Y eso por un lado. Y luego por otro, yo trabajo, como dije, con situaciones hostiles y situaciones de violencia. Nosotros, los humanos, yo creo que cuando estamos sumergidos en situaciones de violencia, la única cosa bella a la que acudimos constantemente, normalmente, porque es la que más tenemos a mano, es a la palabra. Y la palabra es bellísima, es decir, el lenguaje es bello. A veces
es el único espacio de belleza y de ternura que podemos tener. Entonces, por eso, aunque trato cosas difíciles de leer, como ustedes bien comentan, sí intento que mi lenguaje sea como una especie de tabla de salvación, ¿no? Tanto para los personajes como también para los lectores y para mí como escritora. Muy bien. Qué bonito. Sí, yo creo que es una buena forma de terminar el encuentro de hoy. Muchísimas gracias de nuevo a todos. No sé si Felipe quiere añadir algunas palabras de despedida. No, no, al contrario. Agradecerle a Mónica de nuevo que se dejara embaucar para este club de lectura y nada, espero que haya disfrutado y que hayáis disfrutado todos. Sí, muchísimas gracias a todos de verdad por su tiempo, por acompañarme aquí, por conversar conmigo y gracias por esta invitación. La verdad que ha sido muy bonito. Gracias. Pues muchísimas gracias y para quien tenga ganas de repetir, el 13 de octubre estaremos aquí físicamente en la biblioteca con María Sánchez, que estará con nosotros, y su poemario Cuaderno de Campo. Y bueno, pues hasta muy pronto, Mónica. Esperemos que la próxima vez pueda ser físicamente. El próximo Sí, por encuentro, favor, me encantaría. Nunca he ido a Múnich y tengo muchísimas ganas de ir. Así pues que habrá futuras invitaciones para que nos podamos encontrar todos aquí físicamente, espero. Sí, que ninguna ninguna pandemia lo impida. por favor. Bueno, Ok. yo ya les doy mi sí desde ahora, así que Estupendo. nada, muy buena tarde y gracias. Hasta muy pronto. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Chao. Adiós.